Ahora mismo existe una escala militar capaz de acercar al mundo a una guerra nuclear en cuestión de horas. Lo inquietante es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe en qué nivel nos encontramos. Se llama DEFCON y aunque sus 5 escalones llevan décadas determinando cómo se prepara el ejército más poderoso del planeta para una posible guerra, existe una idea completamente equivocada sobre el primero de ellos, el DEFCON 5. Un error de entendimiento aquí puede costar millones de vidas inocentes. Sobre el papel, es el nivel más bajo de alerta, el momento en que aparentemente no ocurre nada. Eso es exactamente lo que el sistema quiere que sientas. Y ahí está el primer error, el más peligroso de todos. Porque en DEFCON 5 no hay calma. Mientras ves este video, submarinos nucleares armados con misiles capaces de destruir ciudades enteras están patrullando en silencio bajo los océanos. Satélites espía vigilan cada movimiento sospechoso sobre el planeta. Y miles de soldados participan en simulaciones de guerra que podrían convertirse en órdenes reales con apenas unas horas de aviso. Y tras esto se esconde una verdad inquietante. Los mismos escalones que comienzan aquí han acercado al mundo varias veces al borde de una guerra nuclear. Y más adelante veremos hasta qué punto. Mucha gente imagina que en este nivel los soldados descansan, las bases están relajadas y las fuerzas armadas simplemente esperan a que ocurra algo. Eso es exactamente lo que parece desde fuera, pero ahí está el primer error. Mientras tú desayunas, flotas navales completas cruzan el Pacífico siguiendo planes diseñados con más de un año de antelación. Brigadas enteras realizan maniobras junto a aliados de la OTAN, ensayando conflictos que esperan no tener que librar jamás. Satélites espía orbitan la Tierra a más de 27.000 km por hora, fotografiando convoyes, bases militares y cualquier lanzamiento sospechoso. Y bajo la superficie del océano, submarinos nucleares desaparecen durante meses sin comunicarse con el exterior, preparados para responder a órdenes que esperan no recibir nunca. Nada de esto ocurre por improvisación. De hecho, si un comandante necesita saber qué estará haciendo su unidad dentro de 6 meses, normalmente puede responder con una precisión casi quirúrgica, día por día, hora por hora. Y precisamente porque todo está tan calculado, cualquier cambio resulta alarmante. Esa obsesión por detectar la más mínima anomalía fue la razón por la que nació el sistema DEFCON. En 1959, en plena Guerra Fría, los militares estadounidenses se enfrentaban a un problema aterrador. Si una crisis nuclear comenzaba, un simple malentendido entre bases podía costar millones de vidas. Antes de eso, cada instalación utilizaba sus propios códigos, sus propias expresiones y sus propias escalas de alerta. Parecía un detalle menor, pero cuando los tiempos de reacción se miden en minutos, una confusión entre dos oficiales podía acercar al mundo al desastre. Pero con el siguiente nivel es donde empiezan a complicarse las cosas. DEFCON 4. Double Take. Algo en el otro lado del mundo se mueve y de repente todos los satélites cambian de órbita para mirarlo a la vez. Bienvenido a DEFCON 4. Nombre en clave Double Take. Literalmente mirar 2 veces. Y ese nombre no es casualidad. Este es el nivel en el que el ejército estadounidense decide que algo, en algún lugar, merece una segunda mirada mucho más atenta de lo normal. Una mirada con lupa, con microscopio, con todo el aparato de inteligencia girando sobre un mismo punto. La mayoría de la gente, cuando escucha que sube el nivel DEFCON, imagina inmediatamente tanques rodando por las calles, aviones despegando, sirenas sonando en cada esquina. Esa imagen es completamente equivocada. En DEFCON 4 no hay movimiento visible, hay algo mucho más inquietante. Hay vigilancia silenciosa, y la vigilancia silenciosa es lo que precede, siempre, a las grandes catástrofes. Imagina que en un país con armamento nuclear ocurre, de pronto, un golpe militar. Las imágenes de tanques tomando el palacio presidencial se filtran por redes sociales. Los líderes desaparecen de la televisión pública. Nadie sabe quién controla el arsenal nuclear de esa nación, y nadie sabe si el dedo que ahora puede pulsar el botón es estable, ideológico o simplemente desesperado por demostrar algo al mundo. En ese momento, las fuerzas estadounidenses en la región pasan a DEFCON 4. Los satélites de reconocimiento son redirigidos para sobrevolar el país con mayor frecuencia. Los analistas de inteligencia de señales empiezan a procesar el doble, el triple de comunicaciones interceptadas. La seguridad en embajadas y bases sensibles se refuerza sin que ningún periodista se entere. Equipos de respuesta
rápida son colocados discretamente en aeropuertos cercanos. Todo eso ocurre mientras tú sigues haciendo scroll en tu teléfono sin sospechar absolutamente nada. Lo más interesante de este nivel es que es regional, no tiene por qué afectar al ejército global entero. Puede haber zonas del mundo en DEFCON 5, mientras otras en el mismo instante ya están en DEFCON 4. Eso significa que el sistema no es un termómetro único, es un mapa, con temperaturas diferentes según el punto que mires, con zonas calientes y zonas frías cambiando minuto a minuto. Y aquí está lo que casi nadie entiende: DEFCON 4 no es una reacción a una amenaza. Es una reacción a la posibilidad de una amenaza. Es el momento en el que los analistas empiezan a hacerse preguntas incómodas, en el que se reúnen comités a puerta cerrada, en el que los informes que llegan al despacho oval cambian de tono, en el que las palabras se vuelven más cuidadosas. Es el preludio, y como todo preludio, su función es prepararte para algo que aún no ha ocurrido, pero que podría ocurrir en cualquier momento. Pero hay un escalón en el que el preludio termina y empieza la música real. Un escalón en el que el ejército deja de mirar y empieza a apretar los dientes. DEFCON 3, Roundhouse. Suena el teléfono en una base aérea de Missouri y en menos de 15 minutos un bombardero estratégico tiene que estar despegando con destino al otro lado del planeta. DEFCON 3, nombre en clave. Roundhouse es el momento en el que el sistema deja de ser pasivo. Aquí las fuerzas militares pasan a un estado de alerta elevada y los plazos de movilización se reducen de manera brutal. Lo que normalmente tardaría horas, ahora tiene que ocurrir en minutos. Lo que normalmente esperaba autorizaciones largas, firmas, reuniones, ahora se ejecuta con un solo permiso, una sola voz, una sola decisión. La mayoría de la gente cree que un nivel como este se activa solo cuando alguien dispara primero, y esa creencia es exactamente lo que hace que el sistema funcione, porque DEFCON 3 casi nunca se declara como reacción a un ataque, se declara como señal política, como advertencia, como una manera de decirle a un enemigo potencial, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, sin discursos, sin notas diplomáticas, que el siguiente movimiento que haga puede costarle todo. Y aquí está el ejemplo más famoso y más perturbador de la historia. Octubre de 1973, Guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria han atacado a Israel, aliado de Estados Unidos. La Unión Soviética, respaldando al bando árabe, empieza a amenazar con enviar tropas directamente al frente. Si eso ocurría, soldados estadounidenses y soviéticos podían terminar disparándose entre sí en suelo extranjero. Y en plena Guerra Fría, eso significaba una sola cosa: el presidente Nixon, que en ese momento estaba en plena crisis del Watergate, hundido en escándalos, con su gobierno tambaleándose, tomó una decisión que pocos esperaban. Ordenó que todas las fuerzas estadounidenses en el mundo entero pasaran a DEFCON 3. No una región, no una base, todo el ejército global, simultáneamente. Bombarderos cargados, submarinos en posición, portaaviones moviéndose hacia el Mediterráneo. Era un mensaje sin palabras, dirigido directamente al Kremlin. Si mandan tropas, se encontrarán de frente con un ejército completamente preparado para una guerra mayor, y nadie podrá detener lo que venga después. Los soviéticos recibieron el mensaje y retrocedieron. Eso es lo que hace a DEFCON 3 tan distinto a los niveles anteriores, pero sería un error pensar que DEFCON 3 es una reliquia de la Guerra Fría, algo enterrado junto a la Unión Soviética. La mañana del 11 de septiembre de 2001, mientras las Torres Gemelas se derrumbaban y el Pentágono ardía, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld ordenó que las Fuerzas Armadas estadounidenses pasaran a DEFCON 3 por primera vez desde la Guerra del Yom Kippur, casi 30 años antes. Y aquí está lo perturbador. Esta vez no había un enemigo claro al que enviar el mensaje, ni un Kremlin al otro lado de la línea calculando su próximo movimiento. Solo había caos, humo y la certeza de que el país estaba bajo ataque por un enemigo que no aparecía en ningún mapa. Por unas horas, el ejército más poderoso del planeta se preparó para una guerra cuyo rostro todavía nadie conocía. Y lo más sorprendente de todo es que cada vez que se ha llegado a este nivel, los líderes mundiales han entendido perfectamente lo que significaba, porque el siguiente escalón ya no es una advertencia, es el borde del abismo. DEFCON 2, Fast Pace. Los misiles intercontinentales ya tienen las llaves giradas dentro de sus silos, y lo único que falta es la orden final. DEFCON 2, nombre en clave Fast Pace, es el segundo nivel más alto que existe, y representa algo que la mayoría de personas nunca ha procesado realmente. El momento en el que la guerra mayor, incluyendo el uso de armas nucleares, se considera no solo posible, sino probable. No inminente todavía,
probable, y esa palabra, en boca de un militar, pesa toneladas. A muchos les cuesta entender la diferencia entre DEFCON 3 y DEFCON 2, y esa confusión es peligrosa, porque DEFCON 3 es una advertencia política. DEFCON 2 ya no advierte nada, DEFCON 2 prepara. En este nivel, todo el ejército estadounidense tiene que estar listo para desplegarse y combatir en menos de 6 horas. Las fuerzas nucleares pasan a estar en lo que se llama alerta de gatillo sensible, una expresión que suena técnica, pero que significa, en la práctica, que basta una orden para que el mundo cambie para siempre. Los bombarderos estratégicos despegan y empiezan a volar en patrones de espera aérea cerca de sus objetivos. Léelo otra vez, no están en pista, están en el aire, volando en círculos cerca de las ciudades que tienen orden de destruir, esperando una sola transmisión que les diga si avanzan o regresan. Las tripulaciones de los misiles balísticos intercontinentales han girado físicamente sus llaves de lanzamiento dentro de los silos. El presidente es evacuado a un puesto de mando seguro, normalmente bajo tierra o dentro de un avión diseñado para sobrevivir a un ataque nuclear directo, un avión que puede mantenerse en el aire durante días enteros. Y por si crees que esto de los bombarderos cargados dando vueltas en el cielo es solo una imagen para asustarte, conviene que sepas que durante años fue rutina. Estados Unidos mantenía bombarderos con bombas de hidrógeno reales volando las 24 horas, listos para atacar en cualquier momento, hasta que el 17 de enero de 1966 uno de esos bombarderos chocó con su avión cisterna mientras repostaba en pleno vuelo, y las 4 bombas nucleares que llevaba cayeron del cielo, no sobre territorio enemigo, sobre España, en un pueblo de pescadores y agricultores llamado Palomares, en Almería. Ninguna explotó como arma nuclear, pero el explosivo convencional de 2 de ellas reventó al impactar y esparció plutonio sobre los campos. Aquel día, el arma más destructiva jamás creada por el hombre terminó enterrada en un campo de tomates español, y el mundo entero comprendió, de golpe, que el peligro no estaba solo en apretar el botón, sino en el simple hecho de tenerla siempre en el aire. En toda la historia confirmada del sistema DEFCON, este nivel se alcanzó en la crisis de los misiles de Cuba. Cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares a apenas 150 kilómetros de la costa de Florida, el Comando Aéreo Estratégico fue ordenado a DEFCON 2. Durante 13 días, el planeta entero estuvo más cerca de la aniquilación nuclear de lo que nadie quiere admitir. Bombarderos B-52 con cabezas nucleares activas volaron rutas de espera las 24 horas del día. Submarinos soviéticos cargados con torpedos nucleares se enfrentaron al bloqueo naval estadounidense en el Atlántico. En un momento concreto, un submarino soviético, sin comunicación con Moscú, bajo presión extrema, con la tripulación al borde del colapso, estuvo a un solo voto de lanzar su torpedo nuclear contra un destructor estadounidense. La supervivencia del mundo dependió, literalmente, de la decisión de un oficial llamado Vasily Arkhipov, que se negó a autorizar el disparo. DEFCON 2 no es teórico, ya pasó, y por 13 días, miles de millones de personas vivieron, comieron y durmieron sin saber que estaban a una llamada de teléfono de desaparecer. Lo que ocurre después de este nivel, sin embargo, es algo que ningún ser humano ha visto nunca, y rezamos para que nadie lo vea jamás. DEFCON 1, Cocked Pistol. Las pantallas del radar acaban de detectar cientos de puntos cruzando el Polo Norte a velocidad hipersónica, y a partir de este segundo no hay vuelta atrás. DEFCON 1, nombre en clave Cocked Pistol, pistola amartillada, es el último nivel, el máximo estado de preparación militar que existe, y aquí hay que entender algo fundamental, algo que separa este nivel de todos los anteriores. DEFCON 1 no es una advertencia, no es una alerta, no es una preparación. DEFCON 1 es la confirmación de que un ataque estratégico mayor contra Estados Unidos o sus aliados es inminente o ya ha comenzado. Mucha gente cree que DEFCON 1 significa máxima alerta antes de la guerra. Esa idea está completamente equivocada. DEFCON 1 significa que la guerra ya está ocurriendo. Significa que los protocolos de mando y control están ejecutando en este momento estrategias de guerra nuclear que llevaban décadas planificadas. Significa que el uso de armas nucleares está oficialmente autorizado y que el mando se descentraliza para garantizar una respuesta devastadora, incluso si Washington DC ya ha sido destruido. Esto último merece detenerse. La descentralización del mando significa que,
una vez declarado DEFCON 1, comandantes individuales en submarinos, bases aéreas y silos repartidos por el planeta tienen autoridad para ejecutar contraataques nucleares sin necesidad de esperar una orden directa del presidente. ¿Por qué? Porque se asume que el presidente, el vicepresidente, el secretario de defensa y media estructura de mando podrían estar muertos en cuestión de minutos. La doctrina se llama destrucción mutua asegurada y depende de que el enemigo sepa, con absoluta certeza, que aunque destruya tu capital, recibirá una respuesta proporcional desde un submarino en el Ártico, desde un silo en Wyoming o desde un bombardero sobre el Océano Índico. El escenario hipotético que activaría DEFCON 1 es el que más miedo da. La red de satélites de alerta temprana detecta el lanzamiento masivo de cientos de misiles balísticos intercontinentales desde una nación adversaria. Los algoritmos confirman las trayectorias, los analistas humanos validan los datos en menos de 90 segundos, y entonces una sola palabra recorre las redes militares más seguras del planeta, una palabra que pone en marcha décadas de planificación. A partir de ese instante, el mundo que conoces deja de existir. Las ciudades empiezan a recibir alertas de evacuación que nadie podrá completar a tiempo. Los misiles intercontinentales tardan aproximadamente 30 minutos en cruzar el planeta. 30 minutos. Eso es todo lo que tendrías. 30 minutos entre la vida normal y un mundo cubierto de ceniza radiactiva, entre llamar a tu familia y no volver a oír sus voces jamás. Y aquí está el detalle más perturbador de todos. DEFCON 1 nunca ha sido declarado en la historia. Nunca. Ni siquiera durante la crisis de los misiles de Cuba. Ni siquiera durante las falsas alarmas de los años 80, cuando errores informáticos hicieron creer al mando soviético que Estados Unidos había lanzado un ataque masivo. En septiembre de 1983, un oficial soviético llamado Stanislav Petrov vio en su pantalla la señal de 5 misiles estadounidenses dirigiéndose hacia su país. El protocolo exigía notificar de inmediato para autorizar el contraataque. Petrov, intuyendo que era un error del sistema, decidió no reportarlo. Tenía razón, era un fallo causado por reflejos solares sobre las nubes. Si hubiera seguido el protocolo, la Unión Soviética habría entrado en su equivalente de DEFCON 1, y este texto probablemente no existiría, ni tú estarías leyéndolo. Esa es la realidad incómoda del nivel máximo. Está una decisión humana de distancia. Una sola persona, en una sala oscura, mirando una pantalla, decidiendo si lo que ve es real o no, y de esa decisión depende todo, tu vida, la de tus hijos, la de todos los que conoces. DEFCON 1 es el paso final, el que mueve al planeta desde la amenaza de la guerra hasta la ejecución activa de la guerra. Es el momento en el que los planes dejan de estar en carpetas clasificadas y empiezan a estar en el cielo, dibujando estelas de humo sobre continentes enteros, y lo más inquietante es que el sistema, los protocolos, los silos, los submarinos y los códigos siguen ahí. Siguen funcionando, siguen esperando. La Guerra Fría terminó oficialmente hace décadas, pero la maquinaria que se construyó durante esos años nunca se desmontó. Sigue lista, sigue silenciosa y sigue contando minuto a minuto, en algún nivel que tú no conoces, exactamente cuánto le queda al mundo antes de cambiar para siempre. Ahora, cada vez que mires al cielo y todo parezca tranquilo, recuerda que en algún búnker alguien está mirando una pantalla diferente, y la diferencia entre tu mañana y el fin del mundo a veces depende solo de que esa persona decida correctamente qué número marcar en una llamada que nadie quiere hacer. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.